aquellas maravillosas revistas, capítulo 86. Los japoneses metían miedo, como los chinos ahora. Llama la atención el miedo que producía la llegada masiva de coches japoneses a Europa en general y a España en particular. Hablamos de finales de los 80 y primeros 90. ¿No suena de algo? Es parecido a lo que está pasando ahora con los coches chinos. Parecido, sí, pero no es lo mismo. Bienvenidos a los podcasts de los lunes de Garaje Hermético. ¿Por qué no es lo mismo? Porque los japoneses no contaron con una reglamentación europea que parece estar hecha para suicidarse industrialmente. Una legislación que favorece precisamente a la competencia, a la industria china y perjudica a la industria europea. Os recuerdo que, según fuentes, entre 7 de cada 10 y 8 de cada 10 baterías para coche están fabricadas en China. Los japoneses no tuvieron esa ventaja. Conquistaron Europa solo con dos argumentos. Coches muy al gusto europeo, algunos de ellos ya diseñados en Europa, y una relación calidad-precio excepcional. Yo os diría que son dos argumentos que todavía hoy se mantienen. Pero ya corría mucha tinta sobre el miedo que daban los japoneses, algo que se analizaba a fondo en un artículo de agosto de 1991, donde había un recuadro llamado «Verdadero o falso», que se hacía un buen resumen. Fijaos que estamos hablando de casi 34 años. Y yo creo que hay cosas que han cambiado poco. Vamos a dar un repaso muy rápido a estas 10 preguntas, porque en una se decía, el mercado japonés no está completamente abierto a Europa. Verdadero. Sigue siendo verdadero. Y yo diría que en el caso de China, también. Segundo punto, las marcas japonesas hacen dumping. Dumping sabéis que es vender por debajo del precio de coste. No, se decía, es falso. Las marcas japonesas, a lo mejor en algún modelo muy concreto, en algún momento lo pudieron hacer. La pregunta es, ¿las chinas lo están haciendo? Yo creo que en algunos casos sí, porque tienen subvenciones del gobierno que les permiten vender por debajo del coste. Tercero, los trasplantes deben ser considerados como producción japonesa. Los trasplantes es que en este momento había marcas europeas, en concreto Rover, que tenían acuerdos, y alguna otra, acuerdos con marcas japonesas para utilizar motores y cosas así. Bueno, el utilizar un motor japonés no quiere decir que el coche sea japonés. Cuarto punto, ¿asociarse con una marca japonesa puede dar buenos resultados? Verdadero. Eso pasaba en el 91. Ya sabéis que Renault se asoció con Nissan. Ahora Nissan pasa a la órbita de Honda. La asociación de marcas europeas con marcas japonesas en general no ha dado buenos resultados, aunque ahora hay casos como el de Renault que parece ser que pueden darlo. Hay que estar a la vista, a la expectativa. 5. Las restricciones a la importación de coches japoneses han de mantenerse durante varios años más. Aquí se decía que era verdadero. Es, digamos, poner unos aranceles que hagan menos competitivos estos coches. Como debo decir, 30 y tantos años después, yo creo que la situación con los chinos es lo mismo, porque ahora se dice qué es lo que hay que hacer. Sexto, las compañías japonesas son mucho más flexibles y ágiles. Esto es muy interesante, porque era verdadero en el 91, comparando las marcas europeas con las marcas japonesas, y es verdadero en el 2025, comparando las marcas europeas con las marcas chinas. Yo creo que esto es algo que los europeos deberían hacerse mirar. Otro punto más, el séptimo, los coches japoneses son más internacionales. Aquí se decía que era verdadero. Yo creo que con el caso de los coches chinos actualmente pues pasa un poco lo mismo. Los europeos seguimos mirándonos al ombligo a la hora de legislar, pero también a la hora de diseñar. Octavo punto, España se ha cerrado mucho a los japoneses. Falso, se decía que hubo un tiempo que sí, pero que en este momento no. ¿Esta objeción traída al día actual y a los coches chinos es verdadera o falsa? Bueno, yo creo que podemos decir que es falsa. Noveno punto, este también muy interesante. Hay que temer a Japón. Aquí se decía que era falso, que Europa tenía una industria muy asentada capaz de hacer frente a la industria japonesa. Y de hecho así fue. Aunque no, hay que decir que no fue nada fácil. ¿Está Europa preparada, la industria europea del motor, para hacer frente a la invasión china? Yo no sé qué decir, pero me inclino a pensar que en este caso, si la pregunta fuera ¿hay que temer a China? Yo diría que sí, que verdaderamente
hay que temer a China. Aquí se hace un juego de palabras porque el punto 10 decía, no hay que temer nada de Japón, es como decimos ahora, no hay que temer nada de China. Sí, sí hay que temerlo, hay que temerlo. Una cosa es que podamos hacer los frentes y otra que realmente no debamos de tener miedo. Me ha parecido interesante hacer esta comparación de lo que eran los coches, el miedo a los coches japoneses hace, como os digo, 34 años y el miedo a los coches chinos que sucede en la actualidad. Curioso porque, como dice la frase lampedusiana, algo tiene que cambiar para que todo siga igual. Os decía que las dos claves de los coches japoneses para tener éxito en Europa eran que hacían coches muy a gusto europeo y con una relación calidad-precio excepcional. En estas fechas, ya estamos en septiembre del 91, era cuando se celebraba el Salón de Frankfurt, por supuesto en Alemania, que era un buen termómetro para ver esos coches japoneses ya hechos a gusto europeo. Era el caso del Toyota Camry. El Toyota Camry, que era un coche que ya tenía unos años en el mercado, pero que para adaptarse a los gustos europeos, lo que hacían era instalarle un excelente motor V6 que ofrecía nada menos que 188 caballos. Era un coche muy bonito, premium pero asequible, con cambio automático, una instrumentación muy buena, un interior. El interior, en estos momentos todavía los japoneses estaban un paso por detrás en cuanto a calidad percibida, que no real. La calidad real era magnífica, pero lo cierto es que se veía, ¿cómo os diría yo? Un poco, iba a decir soso, pero un poco simplón, más que soso, pues esos interiores, esos salpicaderos, esos asientos, lo que sucede es que las cosas avanzaban a una velocidad de vértigo. Y la prueba de eso es el coche, otro coche japonés, muy al gusto europeo, también norteamericano, pero yo diría que incluso más europeo en este caso, que es nada menos que Su Majestad el Honda Civic, un coche al que, por cierto, dedicamos un vídeo en exclusiva. Se presentaba, ya sabéis que en el año 91 se presenta lo que técnicamente se llama año modelo 92. Os digo porque si acudís a Wikipedia os dirá que la quinta generación aparece en el 92. Es verdad que se empieza a vender en el 92, pero se presenta en el 91. Para mí, una de las generaciones más bonitas, y en este caso os digo que los interiores pues ya empiezan a ser muy muy bonitos, muy bien acabados, y luego el motor, el motoraco famoso que ya sabéis que es el VTEC, un 1.6 que daba 160 caballos a 7.600 revoluciones. Y claro, todo el mundo pensó en su momento, antes de probarlo, bueno, pues ese motor de solo 1.600 y 160 caballos tendrá muy pocos bajos. Pues no, porque, como sabéis, este sistema VTC, que por cierto también hemos dedicado un vídeo, permitía que el motor tuviera muy buenos bajos a la vez que cuando entraba, porque como sabéis son dos juegos de levas, un juego de levas pensando en que el rendimiento a bajas vueltas sea el mejor posible y otra pensando en que lo sea al más alto régimen posible. Gracias a este sistema, pues este motor, como os digo, un pequeño, digámoslo así, 1.6 de 160 caballos, conseguía ese milagro de tener, a pesar de su cilindrada, digamos, justita, pues tener unos bajos excelentes. Otro coche que se presentaba en el Salón de Frankfurt, además, yo diría más que cochazo, porque demostraba que eso de que los japoneses eran especialistas en coches pequeños, bueno, pues ya era historia, porque Nissan presentaba el Máxima y el Skyline, con motores de 6 cilindros en línea y 2.5 litros con hasta 280 caballos en la versión Coupé GTR del Skyline. Bueno, el Máxima era un coche espectacular, muy bonito, que tenía un aspecto... A mí me recordaba... Bueno, yo creo que a mí y a muchos, porque siempre decimos que los japoneses copiaban, sí, bueno, copiaban o al menos inspiraban. Este coche estaba claramente inspirado, uno que se llamaba el Cima, que era una limusina, si lo veis, es muy muy parecido a un Jaguar XJ de esa época. En fin, vamos a hablar ya de otros coches que no son japoneses, no todo era Japón. Hay una comparativa que cuando pudimos por fin conseguir los dos coches, que no era cosa fácil, dije, no, esta la quiero hacer. Yo siendo director técnico, que ya eran estos tiempos, escribía menos, estaba menos en la arena, probaba menos coches.
O probaba todos los coches, más que cuando era probador, que probaba los que me tocaban. Cuando era el jefe probaba todos, pero probaba menos. Y sobre todo escribía menos, pero había ocasiones que decían, no, esto lo voy a escribir yo. Cuando diga los coches ya entenderéis por qué. Porque era una comparativa que enfrentaba al BMW 850i y al Porsche 928 GT. Esta comparativa yo no lo supe ver en su momento, o lo supe ver pero no lo conté, no me pareció lo más relevante. Algo que sí, que he contado en unos vídeos recientes. Si a Porsche le quitas ese halo de prestigio que da su escudo, su marca, y le quitas los elevados precios de reventa que tienen los coupés, porque yo creo que todo esto va a cambiar con los SUV y las berlinas y todos estos Porsches que para mí no van a mantener el precio como coches usados. Bueno, de hecho, con los SUV ya sucede que sí tienen los mejores deportivos. Quitándole esas dos cosas, que son importantes, o sea, que es quitarle mucho, resulta que, francamente, no se puede decir que a pesar de ser más caro, sean mejores que, por ejemplo, BMW. Este era el caso de estos dos coches, porque, fijaos, un coche, el BMW, daba solo, digo solo, es una forma de hablar, 300 caballos. Pero contaba con un motor de 12 cilindros y 5 litros. El Porsche daba 330 caballos y contaba con un sencillo, también es una forma de hablar, 8 cilindros de la misma cilindrada, de 5 litros. El BMW era algo más pesado, esos 4 cilindros extra pasaban factura. Era un poquito más grande, un poquito bastante, y sobre todo era un coche mucho más, dentro de que es un deportivo de alto rendimiento, más práctico, con más maletero, de aspecto más moderno también, debo decir. Casi un 4 plazas bastante decente, cosa que el 928 GT podía meter atrás 2 niños o 2 adultos pequeñitos y muy sufridos. Ojo, no pequeñitos o muy sufridos, no. Tenían que tener esas dos cualidades. El resumen de la prueba es que el Porsche era más deportivo, mientras que el BMW era más un gran turismo, un coche ideal para viajar por esas autobahn alemanas de velocidad libre que todavía hoy siguen existiendo. Lo que sucede, fijaos, la mayor pega que le pondría al BMW, que me parece un coche absolutamente excepcional y que pasado tanto tiempo sigo pensando que es su mayor inconveniente, es precisamente la estética. Es curioso porque comparando estos dos coches, claramente el BMW parece un coche más moderno. De hecho, por ejemplo, detalles como el parabrisas, que está más inclinado, o determinados detalles de la carrocería, confirman que no es que lo parezca, es que es un coche de diseño más moderno. Lo que sucede, no voy a decir que sea feo, Dios me libre, pero sí que me atrevería a decir que es como un poquito banal, como un poco simplón. Yo creo que es un coche, bueno, que realmente no entusiasmaba estéticamente. Y yo creo que sigue sin entusiasmar. Una pena porque es un coche excepcional y, como os digo, objetivamente, para mí, era mejor que el Porsche 928. Lo que sucede es que, ya lo he dicho al principio, un Porsche siempre es un Porsche. Seguimos con coches impresionantes. Yo diría, estaba pensando decir, este es uno de los coches más impresionantes de ese año 91. Y fijaos que yo creo que no exagero si digo que es uno de los coches más impresionantes de la historia. Estoy hablando del Mercedes-Benz 600 SEL, un coche de 408 caballos, motor 12 cilindros, 6 litros, que costaba en esa época un pastizal. Estamos hablando de 18 millones de pesetas, que si lo traducimos en euros a día de hoy, estaremos hablando de un coche que claramente está por encima de los 200.000 euros. Es un coche impresionante por muchos motivos, pero yo creo que sobre todo por la tecnología. En este coche, Mercedes quiso hacer una demostración del poderío tecnológico de la marca, pero en cosas absolutamente que puede parecer que otras marcas o en otros coches no se piensan en ellas. Es como era la memoria de los asientos, cómo era... Fijaos, un detalle que parece banal, pero en un coche de este tamaño, estamos en un coche que se ha acercado 6 metros, cuando engranabas la marcha atrás salían unas varillas
de los extremos de las aletas traseras para que vieras exactamente por dónde va el coche. Bueno, ahora te pone una cámara y soniditos y muchas otras cosas. Lo cierto, por ejemplo, en la línea era un coche, aparte de precioso, era impresionante, pero era de una estética muy discreta para ser el coche que estamos hablando, de ese nivel de precio, de calidad, de potencia, de todo, pero tan proporcionada que disimulaba en gran medida el tamaño del coche. Un coche que, como ya os he dicho casi 6 metros, he exagerado. Es un coche de 5,2 metros, más de 2 toneladas de tecnología y de mejor acero alemán, y plagado el salpicadero de botones, de interruptores y de un montón de cosas. El interior es fastuoso, y una de las cosas, porque me acuerdo que probé el BMW 750 en la presentación y ya llegué a la misma conclusión. Siempre me ha llamado mucho la atención estas grandes berlinas lujosas con motores potentes, que quienes las compran en muchas ocasiones van en el asiento de atrás. Yo en esta prueba hacía un recuadro que era desde el asiento de atrás y contaba que el asiento de atrás era una maravilla, porque esta versión era de batalla larga, el espacio era inmenso, el coche estaba diseñado como 4 plazas, no como 5, a pesar de que la anchura era enorme, pero 4 plazas comodísimas, unos butacones con masaje que se inclinaban, que hacían de todo, una auténtica maravilla. Pero la pregunta era, ¿realmente te gastas todo ese dinero en un coche con un motor V12 de 6 litros plagado de tecnología para disfrutarlo de atrás? Yo creo que un coche como más se disfruta es conduciéndolo. Pero en cualquier caso hay una cosa clara. En estos años, si te querías presentar, da igual que fuera una convención empresarial, una cumbre política, el casino, un hotel de lujo, y te presentabas en un Mercedes 600 SEL, tenían mucho ganado. Llegamos al Motorsport, donde Senna, que en las últimas pruebas había tenido pues mucha mala suerte, traspasaba esta mala suerte a sus rivales y vencía en un circuito absolutamente mítico. Iba a decir el que más, no sé si es el que más, pero de los que más. Estoy hablando, por supuesto, de Spa, un circuito que es mi favorito. Había muchas cosas interesantes, la mala suerte de Mansell, que tuvo una avería. También tuvo una avería Alain Prost, cuyo Ferrari ardió de una forma espectacular. Al final el segundo fue otro McLaren, Jack Harberger, y tercero otro brasileño, Nelson Piquet. Y ojo, que Roberto Moreno, con un Benetton Ford, hizo cuarto. ¿Qué es lo más interesante de todo esto? Aparte de la victoria de Senna, pues el debut, que no pasó desapercibido, de un piloto que se decía que era prometedor. Un tal Ayrton Senna, yo creo que os suena. Perdón, un tal, me he equivocado. Me ha traicionado el subconsciente. Un tal Michael Schumacher. Estoy viendo aquí la foto y siempre tuvo un poco de cara de niño, pero en esta foto, claro, pues mucho más. Lo que sucede es que Mansell es mucho Mansell. ¿Y qué pasó? Pues que el León, como se le llamaba entonces, en 15 días más tarde, 14 días para ser más exacto, y nada menos que en Monza, dio un puñetazo sobre la mesa y ganó con autoridad ese gran premio. Con lo cual el campeonato, Senna iba bastante por delante, pero Mansell, que parecía que había perdido el tren del campeonato, demostraba que no, que acabar con Mansell no es nada fácil. Seguimos y vamos a acabar ya este podcast con el Mundial de Rallys. Porque a Senna le ha ido bien y regular, pero a Sainz no le fue tan bien. Sainz se disputaba el Rally de Finlandia. El Rally de Finlandia, lo he dicho muchas veces, pero vale la pena repetirlo. Es un rally muy especial porque es un rally plagado de rasantes que a veces seguidos por curvas ciegas. Está muy vigilado los entrenamientos, está trufado de radares, la velocidad máxima es 60. Claro, cuando llegas a un rasante a 60 el coche no salta, pero cuando llegas a 200 sí. Sainz insistía en que las notas estaban bien tomadas, pero insistía en esa dificultad. En estos rallies, en concreto en Mil Lagos de Finlandia, era muy habitual que ganasen los finlandeses, sencillamente porque jugaban en casa y se conocían el terreno. Sainz hizo un rally brillante porque estuvo ahí
peleando por la victoria, siendo un piloto latino. No era ni finlandés, ni sueco, ni escandinavo, y estuvo peleando por la victoria. Lo que sucede es lo que contaba en un rasante, que habían en las notas ponía ojo rasante, curva derechas. Claro, llegó ojo rasante, pero es que cuando llegaron a 200 km/h el coche despegó y aterrizó en la hierba, o sea, no en la pista, bastante lejos de la pista. Lo que sucede, siempre decimos que es muy difícil ser campeón sin tener la suerte de campeón. Sainz se le ha dicho muchas veces que ha tenido mala suerte. Ya sabéis que yo no sé de su opinión, que ha tenido mala suerte y buena suerte. Lo cierto es que a pesar de que el bofetón podía haber sido espectacular, no digamos ya si se da contra un árbol, pues pudo continuar el rally y acabar quinto y mantener el liderazgo por 20 puntos, 123 sobre 103, precisamente por el vencedor que fue Juha Kankkunen. Es que ganar a Kankkunen es ganar a uno de los mejores de la historia. En fin, seguiremos fieles esta andadura de Sainz y de Kankkunen en el Mundial de Rallys de 1991. Y con esto llegamos al final de nuestro podcast. Muchas gracias por escucharme, por seguir ahí. Seguiremos esa andadura porque llegan cosas muy interesantes en las próximas revistas, porque los estoy viendo de aquí. El Salón de Frankfurt dio mucho juego con muchas novedades. Se decía que había 100 novedades, yo creo que era un poquito exagerado, pero bueno, algunas de ellas las veremos en el próximo podcast de los lunes. Así que nos vemos dentro de una semana en los podcasts de los lunes de Garaje Hermético. Hasta pronto.